Ahora bien, vamos a ver qué está pasando en Irán, porque en Irán se está prendiendo el peo, se está haciendo la tormenta perfecta. Apagones, se acaba el agua, le metió el pipí Trump y Netanyahu. La gente está ladillada de los ayatolás, todo está pasando. Las 7 plagas de Egipto están cayendo en Irán. Vamos a ver qué nos dice Memorias de P sobre esto y qué tan opinión de español promedio tiene. El régimen de los ayatolás en Irán está atravesando la peor crisis de su historia. Las protestas se han generalizado por todo el país y la represión está siendo atroz con el empleo de fuego real para disolver las protestas. Pero de esto no se habla. De esto no habla el español promedio que está haciendo protestas por Madurito. Matanzas de gente en Irán, eso sí no lo mencionan. Oh, qué extraño. ¿Por qué me sorprende esto, ¿Por qué me sorprende esto? Muertos se acumulan entre los opositores, mientras que el material ruso y chino llega de urgencia a Teherán. Mientras Israel amenaza con reiniciar la guerra de 2025 contra los ayatolás. Por todo ello, la tensión Ya, primera mención a Israel. es máxima. ¿A cuánto? 30 segundos. Y es importante entender varias cuestiones. ¿De dónde viene todo este lío? ¿Por qué protestan los iraníes? Y lo más importante, ¿de verdad puede caer el régimen de los ayatolás? Pues esperemos, no sé si puede caer, esperemos y recemos porque. Pues ponte cómodo que enseguida lo vamos a ver. Y ojo, Irán defendiendo a Maduro. Ay, verdad que sí, verdad que sí. Es que cuando la hipotenusa es la carta blanca de toda esta gente, imagínate tú. El bicho el ayatolá, masacrando a su pueblo mientras defiende el pobre Madurito, que mira lo que le hicieron, qué malo es Estados Unidos. Claro, ya tú vas a ver si Israel se le ocurre matar al ayatolá, ahí sí tú vas a ver a todos los podemitas llorando. Ahí sí tú vas a ver. Irán ha sido un país tremendamente castigado en los últimos años. La economía iraní está hecha unos zorros. El país lleva años funcionando con el freno echado. ¿Por qué? Pues por un lado están las sanciones. Por el ayatolá, que no deja trabajar ni siquiera a las mujeres, ¿entiendes? Cuando pasa ese tipo de cosas, como que baja la producción del plan. Ustedes que son muy feministas. Bueno, estoy haciendo también aquí un muñeco de paja. Bueno, toda esta gente de izquierda que es muy feminista y que dice, ¡ay, la mujer! Calladita la jeta con esta gente de Irán. Que hasta hace 2 días le caen a palo hasta la muerte a las mujeres que se les ocurría ir a la calle sin velo. Impuestas por Estados Unidos que convierten el vender petróleo Uy, ahora Estados Unidos llevan 2 en todo un reto para Irán. Y es Memo, buscas pelea. ¿Y ahora por qué? Ahora me va a decir que tú eres una pro-iraní. Max. que Irán tiene grandes problemas para... ¿Qué pasó, Dandy? ¿Cómo estamos, varón? Dale, pues, Dandy, cuídate por ahí y cocina bien. Que sea algo rico. Y mover dinero por el sistema financiero internacional, lo que reduce la entrada de divisas y deja al país con menos capacidad para estabilizar su moneda. Bueno, pero claro, se te olvida de por qué son las sanciones, claro. Me imagino que estarás pensando de que no, Estados Unidos es muy malo por darle sanciones a Irán, que no, ellos no hacen nada. Ellos son solo un grupito de gente que difunde su fe de Alá. Ellos son inofensivos, nada más que le financian a grupos terroristas como Hezbollah y como Hamas. Y no contentos con eso, llevan 20 años persiguiendo la bomba nuclear. Pero claro, ellos no han hecho nada. Irán son unos pobres corderitos atacados por el malo imperio. Solo eso. Para pagar todo aquello que no produce y que por tanto tiene que comprar al exterior. ¿Y por qué Estados Unidos ha sancionado a Irán? Pues porque Irán está intentando obtener armas nucleares, porque desarrolla misiles balísticos, porque apoya a grupos armados que Washington cataloga como terroristas y porque comete abusos... ¿Cataloga? Hezbollah es catalogado, o sea, es opinión de Estados Unidos que Hezbollah y que Hamas sean grupos terroristas. No me acuerdo, pero a lo mejor creo que también financian a los hermanos musulmanes. Claro que sí, son gente muy sana. Son gente muy sana y muy trabajadora y deportista. De derechos humanos. Vamos, que el régimen iraní no es una hermanita de la caridad. Pero no toda la crisis económica iraní es... Claro que sí, Teindat. Porque tú dirás, no, es que bueno, es Medio Oriente. Las mujeres siempre son oprimidas en Medio Oriente. No. Con el Shah de Irán, y es una cosa ultra recontra impactante, ¿eh? Para ver. Bueno, esta es la foto. Irán antes de la Revolución Islámica. Revolución Islámica. Mira cómo era Irán antes con el terrible Shah, el dictador Shah. Mira cómo era Irán antes del dictador Shah. Mira cómo era Irán antes del dictador Shah. Qué malo es el Shah de Irán. Mira, qué malo. Mira, antes, después, antes, después, antes,
Después, yo les pregunto a ustedes con el corazón en la mano, díganme, ¿cuál de estos dos escenarios es más opresor hacia la mujer? ¿Este o este? Díganme, ¿cuál es más opresor hacia la pobre mujer? Mira cómo están aquí sufriendo las mujeres oprimidas por el capitalismo heteropatriarcal. Y aquí liberadas por la fe de Alá. Míralo. ¡Wow! Y estos eran los años 70. Esto es antes de la revolución. Claro. Pero verdad que sí, no olvídate. Sí, mira cómo era. Mira los opresores que eran mira los opresores que eran era el Shah de Irán. Mira los opresores que era el Shah de Irán. Uy, mira, esta gente está... Uf, pobres mujeres, mira cómo las tienen. Buah, esta aquí, la primerita, la de naranja, está sufriendo como no tienes una idea. Estudiando en la universidad. Una mujer. Pero que, ¿dónde se ha visto esto? Uy, 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 uy. Mira cómo muestran esas piernas. Esas piernas son muy heteropatriarcales y capitalistas. Lo que hace falta aquí es un buen velo para acabar con esto. Eso es lo que hace falta. Es culpa de Estados Unidos. Dentro del país la cosa... Bueno. Pero no toda la crisis económica iraní es culpa de Estados Unidos. Dentro del país la cosa no va nada bien. El gobierno se ha acostumbrado a gastar más de lo que ingresa. En el país falta inversión. Y la gestión económica... Oye, verdad que sí, Raciel. Pobres, vistiéndose como ellas quieren y estudiando. Buf. No saben lo malo que es estudiar. Buf. Está muy politizada, ya que la mayoría de las grandes empresas de Irán son del Estado o están en manos de altos mandos religiosos o militares. No obstante, esta situación... Claro, hay que entender que este tipo de países, hay países que simplemente no están en condiciones o no tienen la idiosincrasia necesaria para existir en democracia. Los países confucianos y los países árabes no están en condiciones, y los países tribales como los que hay en África, las culturas tribales como las que hay en África no están en condiciones de tener democracia como la que tenemos nosotros, la que intentamos tener nosotros con nuestras imperfecciones. Entonces, en Arabia, no. En los países del Medio Oriente existen simplemente dos tendencias políticas, solo dos. Solo existen dos tendencias, que es el islamismo, o sea, la Sharia, que la religión se convierte en una forma de gobierno, y en segundo lugar, el comunismo, que eso es lo que defienden partidos como los hermanos musulmanes. Solo existe eso. Entonces tú te preguntarás, ay, ¿por qué los pobres árabes, por qué los pobres musulmanes siempre la pasan tan mal? Bueno, porque solo saben de dos sabores. O el islamismo extremo, que hace que las mujeres se vistan con trapos negros en la mitad del puto desierto, o los hermanos musulmanes, que son básicamente comunistas árabes. Eso existe, solo eso. No es nueva. Esto lleva pasando muchísimos años. Entonces, ¿por qué han estallado las protestas justo ahora? Pues porque el país atraviesa su peor sequía en 6 décadas, con una situación especialmente alarmante en la zona de Teherán, la capital. El tema es que cuando llueve mucho menos de lo normal y los envases y acuíferos se vacían, el Estado acaba imponiendo cortes y restricciones. Pero los problemas no están en las ciudades, sino en el campo. El 80% del agua iraní va para la agricultura, y si hay escasez y el coste del agua sube, el precio de los alimentos también subirá. Y si combinamos esto con la precaria situación de la economía iraní, pues tenemos la tormenta perfecta. Una tormenta que ha descargado su lluvia en forma de inflación. Y esto es precisamente lo que ha sacado a la gente a la calle. En Irán, la gente siente que de un día para otro su dinero vale menos, y que todo se encarece. El valor del rial iraní ha caído en picado, y eso es algo que se nota al comprar comida, medicinas o al intentar mantener un negocio. Claro que sí, mira, una sequía en un puto desierto. Claro, como no se les hubiera ocurrido, no. ¿Quién lo iba a imaginar que habría una sequía en un desierto, verdad? ¿Quién se le iba a imaginar que en un desierto iba a haber sequía? Increíble. Irán se volvió Venezuela. Exactamente eso. Exactamente eso. Claro, es que Chávez, después de gobernar 20 años, ¿cómo se le iba a ocurrir que podría haber momentos de sequía? ¡Wow! Esa sorpresa debió ser impactante para él. Abierto. Por eso las protestas han estallado en sitios muy cotidianos, y muchas tiendas y centros comerciales echaron el cierre en señal de protesta, incluyendo al Gran Bazar de Teherán. El mecanismo es bastante simple. Cuando tu moneda se debilita frente al dólar, el dólar se mete en tu vida, aunque tú no uses dólares. Muchísimas cosas dependen de las importaciones que se pagan en dólares. Hablamos de piezas, de materias primas, el transporte de mercancías, de combustible o incluso de maquinaria.
Así que si el rial cae, reponer productos cuesta más y los precios suben rápido. De hecho, la inflación en Irán está en el 42,2% y los alimentos, bebidas y tabaco han subido un 72% en el último año. Además, El 72% te falta. Te falta todavía por crecer, te falta todavía por crecer, ¿eh? en una crisis así, aparece un círculo vicioso. Al ver que el rial se hunde, la gente intenta protegerse comprando dólares, oro, bitcoin o cualquier tipo de activo. Y esa huida del rial hace que todavía este pierda más valor y la inflación sea mayor. Y claro, cuando los precios suben tanto, el golpe ya no afecta solo a quienes siempre han ido justos, sino también a gente que antes vivía normal, por lo que el enfado se vuelve masivo. Y es que mientras que muchos iraníes no llegan a fin de mes, ellos mismos ven que el Estado dedica enormes cantidades de recursos a cosas que muchos no consideran esenciales. Hablamos de un gasto militar cada vez mayor y de la financiación constante a los famosos proxies iraníes, el famoso eje de resistencia, compuesto por grupos como Hezbollah, los hutíes de Yemen o las milicias chiitas iraquíes. Además, Irán se gasta un auténtico dineral en su programa nuclear. Solo la central de Bushehr terminó costando cerca de 11.000 millones de dólares a precios actuales. Todo esto por no hablar de la corrupción. En Irán lo que más enciende a la gente no es solo el todo está caro, sino el todo está caro y además algunos se están forrando. En el índice de percepción de la corrupción de Transparency International de 2024, Irán aparece en el puesto 151 de 100. Venezuela debe estar también por esa cuestión, ¿eh? Comprate 10 onzas de plata, a ver si eres un inversionista, la Eric. Un buen negocio, ¿eh? Ojalá yo pudiera comprar. Bueno, ya es que ya no vale la pena comprar oro porque ya subió demasiado. Pero yo gané como $100 metiendo plata en Bitcoin. Y solo porque se duplicó el precio, agarré Bitcoin durante una época donde estaba subiendo mucho. Y eso, yo quisiera volver a empezar a ahorrar también en Bitcoin. 180 países. Y como os dije antes, la mayoría de empresas estratégicas están en manos de altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní o están controladas directamente por los ayatolás. Igualito que en Venezuela, igualito que en Venezuela. No obstante, hay una cosa que cabrea aún más a la gente, y eso es la respuesta del régimen ante las protestas. Y es que en lugar de tratar la protesta como una señal de que la gente no puede más, el régimen la gestiona como si fuese un problema. Sí, vale, no es una locura. En el chat están hablando del oro y de la plata y de eso. Ha subido muchísimo el oro. Creo que está en 4.000 onzas, $4.000 la onza de oro. La última vez que me informé de eso. Carísimo. Yo más o menos sé la cotización de la onza porque a mí me gustaba mucho el documental, la serie esta, el reality de los mineros de fiebre del oro. Y estaba como en 2.500 el año pasado. Y ahorita está en 4.000, casi que se duplicó. Tema de seguridad. Es decir, despliega antidisturbios, dispersa concentraciones con gases lacrimógenos, hace detenciones masivas e incluso recurre al uso de munición real. Y claro, esa combinación es la que enciende aún más el cabreo de la gente. Cuando tú sales porque no te da para vivir y la respuesta que recibes es miedo, palos, cárcel o balas, es muy probable que una simple queja por los precios se convierta rápidamente en una protesta contra el sistema. Sí, un cambio de sistema. En Irán hay mucha gente que también está harta de la censura, de la falta de libertad de expresión, de la imposición del código islámico, especialmente sobre las mujeres, y de las... Y claro, uno cree que en Irán la gente es así toda loca, toda fanática religiosa, pero resulta que no. Es una sociedad relativamente laica, así que los ayatolás son un peso horripilante sobre sus cabezas. Entonces es normal que quieran quitárselos de encima. Además de que a esto se le suma de que provocan que el país se meta en peos con Israel y con Estados Unidos, provocan el bloqueo, gastan una cantidad insana de dinero en el programa nuclear, o sea, todos desventajas, todos de bufos. Violaciones a los derechos humanos. Recordemos que solo en 2024 Irán ejecutó a al menos 975 personas. ¡Toma! Otro ejemplo son las protestas de 2022 por la muerte de Mahsa Amini, donde las fuerzas iraníes mataron a más de 500 manifestantes. Hasta 2025, el régimen de los ayatolás era visto como un mal necesario por muchos ciudadanos. Sí, la economía estaba destruida, pero al menos el régimen parecía que podía garantizar la seguridad de la población a la hora de defender al país de su gran enemigo, Israel. Sin embargo, la guerra de 2025 entre ambos países demostró la inoperancia iraní y la gran superioridad israelí. Para muchos esto acabó con la narrativa del régimen de que hay que sacrificarse por el bien de la defensa de la nación.
Y ojo, porque en Irán hay que estar atento a otro tema, y es que aunque el país a simple vista parezca muy homogéneo, nada más lejos de la realidad, el país persa no es tan persa, y está poblado por un montón de pueblos diferentes, muchos de los cuales aspiran a convertirse en un país independiente, o al menos a tener un mayor grado de autonomía. Es el caso de los kurdos en el oeste. Claro, eso estaba pensando, que con los kurdos es otra cuestión. De los baluchíes en el este, o incluso de los grupos suníes más radicales que pueden... Es cierto que hay países islámicos donde los trans son respetados. No creo, Félix, no creo. Porque si apedrean a las mujeres y cuelgan a los homosexuales, yo no creo que respeten mucho a los trabas, ¿eh? Yo no, bueno, a lo mejor uno nunca sabe las degeneraciones que tiene esta gente, pero yo no creo mucho que acepten a los trabas y ni siquiera pueden con los gays. Pueden pescar en río revuelto. Su mayor o menor implicación en las protestas también será sin duda un factor muy importante que definirá la caída o la supervivencia del régimen de los ayatolás. Mientras, tenemos que estar atentos a los pasos que den Estados Unidos e Israel, los cuales podrían llevar a cabo... No, pero lo que sí vimos el otro día que estábamos viendo algo de la Sharia es que no es que acepten... Sí, una contradicción que había ahí, que había un grupo de lo que serían... de lo que sería... es que eso tiene un nombre. No, es que un nuco no. Que son como pequeños chamitos, chiquitos, bonitos, adolescentes, que sí le dan a la piedra con eso. Que los viejos se agarran y se fornican niños chiquitos, niños adolescentes y eso. Que se comportan medio afeminados. Pero sí, eso creo que es más por degeneración o algo así, o una costumbre rara de ellos. Yo me acuerdo, lo que pasa es que no sé el nombre de esa tribu, que hay una tribu en África o en Oceanía, que ellos tienen la creencia de que el semen es un recurso limitado entre los hombres. Entonces, para convertir a un niño en hombre, tiene que consumir el semen de los ancianos. Pero una especie de tradición de ellos. No me acuerdo la tribu, ni siquiera sé si eso es cierto de verdad, pero yo lo escuché una vez. Eso es en Afganistán y en Pakistán lo prohibieron. Claro, es que es trata de niños, pues. Y bueno, hay países también, no creo que sea Irán, pero también hay países árabes en los que todavía te puedes casar con una niña de 8 años, tú siendo un viejo asqueroso de 40. Cabo bombardeos contra altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Podrían también bombardear lugares estratégicos o incluso armar a la oposición, ya que no hay que olvidar que en Irán operan un gran número de agentes del Mossad, que es el servicio de inteligencia israelí. Por parte norteamericana... ¿Te imaginas eso? Que tengan problemas con los gays, pero no con los transexuales. Te haces mujer y ya te dejamos de oprimir. Bueno, te oprimen de forma diferente. Trump ya ha advertido al gobierno iraní de que no tolerará que se dispare contra la población y que eso podría tener graves consecuencias. Mientras, la situación está cada vez peor. Los reportes que llegan desde Irán son cada vez más alarmantes. Los muertos se acumulan, los vídeos de manifestantes armados empiezan a ser cada vez más frecuentes y la convivencia social parece que está completamente rota. Y mientras, muchos manifestantes buscan en la figura del hijo del antiguo Shah de Persia un líder al que seguir que pueda unir a la oposición y presentar una... ¿Te imaginas eso? Que después de tantas décadas el que tome el control sea el Shah de Irán otra vez. Pues es lo que les digo, es que esta gente no está preparada para la democracia. Si Egipto, donde fue uno de los primeros países que cayó bajo la primavera árabe, a los 3-4 años volvió a la dictadura. Ahorita en Egipto hay una dictadura militar. Qué malvado Trump, ¿verdad que sí? Raciel, es que tú tienes mucha razón hoy. Hoy amaneciste basado. Qué malvado es Trump, protegiendo a los civiles iraníes. Qué malo es, qué malo. Alternativa real a los ayatolás. Y esto es todo por hoy. No obstante, seguiremos informando. Ahora, la pregunta es para ti. No, bueno, ya es sorprendente, ya es sorpresivo en sí mismo que se esté hablando del hijo del Shah. Esto ya es decir mucho, ¿eh? Qué cosa tan impactante, ¿eh? ¿Caerá el régimen de los ayatolás? Nos vemos en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, recuerda... Sí, no, ojalá pase algo, porque ese es otro... yo me acuerdo que cuando Chávez estaba en el poder, él configuró o quiso formar parte de lo que Estados Unidos llamaba el eje del mal, que era Venezuela, Cuba, Irán y creo que China. Pero bueno, pero solo para que cambie... Ojalá caiga el ayatollah para que la gente de izquierda, los podemitas, empiezan a decir:
Ay, mira qué malo Israel, tumbó al Ayatollah Khomeini. ¿No ves que las iraníes deseaban usar el trapo en la calle? ¿No lo ves?